Bienvenidos a Izuku Fan Fiction. 8 chicas para el noveno. Cuando Izuku Midoriya recibió el One for All de All Might, esperaba obtener el poder necesario para convertirse en un gran héroe. Lo que no esperaba era heredar también las voces, consejos y ocurrencias de los antiguos portadores. Ahora, mientras intenta dominar su nuevo poder, descubre que algunas de sus compañeras parecen sentirse extrañamente conectadas con él. Entre entrenamientos, misiones, problemas escolares y los consejos poco convencionales de los usuarios anteriores del One for All, Izuku tendrá que encontrar la manera de convertirse en un héroe sin perder la cordura. Humor, acción, amistad y romance, situaciones inesperadas. Con 8 chicas acercándose cada vez más a él y los antiguos portadores comentando cada paso que da, la vida de Izuku está a punto de volverse mucho más complicada. ¿Podrá convertirse en el héroe número 1? ¿Podrá sobrevivir a los consejos de los fantasmas del One for All? ¿Y quién logrará conquistar su corazón? Izuku por Harem, One for All, comedia y acción. Suscríbete al canal y sígueme en mis redes, en la descripción. Capítulo 18. Sofocando las llamas. Endeavor marcó tenso. Había estado en situaciones más difíciles antes, con villanos y desastres naturales, pero tratar con la gente siempre era mucho más caótico. Por suerte, el destinatario contestó después de 3 timbres. La pantalla se abrió y apareció un hombre pelirrojo y pecoso de mediana edad, sentado en su sala al anochecer. Dijo: «Hola, Hisashi Midoriya. ¿En qué puedo ayudar?». Entonces se fijó en el rostro que tenía frente a él. «En Jin-san», dijo finalmente, asombrado. «Hola, Hisashi-kun», dijo Endeavor. «Ha pasado mucho tiempo. Disculpa por no haberle contestado antes a mi primer compañero». Hisashi sonrió. «Tenías asuntos más importantes que atender. Aunque me sorprende que me recuerdes. Somos primos terceros, y solo estuve contigo un breve tiempo». «Quizás, pero no eras tan olvidable como pareces creer», suspiró Endeavor. «Y me lo recordaron hace poco, gracias a tu hijo». Hisashi palideció. «¿Qué pasa? ¿Está herido? ¿O tiene algo que ver con el festival deportivo?». Sé que el discurso de Izuku se viralizó y dijo algunas cosas. «Se trata del festival deportivo, pero no es nada malo, Hisashi-kun. Al menos, no para tu hijo», dijo Endeavor. «Lo conocí allí, pero no sabía que era tu hijo. Entre tu cambio de apellido y su don tan diferente, no lo relacioné». «Sí, ese don es increíble», afirmó Hisashi. «Y qué bueno que por fin lo haya podido acceder después de un diagnóstico erróneo». «¿Diagnóstico erróneo?», preguntó Endeavor. «Sus médicos dijeron que no tenía ningún don a los 4 años», dijo Hisashi. «Pero eso es personal». Endeavor frunció el ceño. «Me temo que esta conversación se va a volver personal, Hisashi-kun. Tengo un problema y uno de mis colegas sugirió que podrías ayudarme». «¿Me recomendó un héroe profesional?», dijo Hisashi. «Me siento honrado, pero me sorprende un poco que lo hiciera. Suelo centrarme en investigaciones corporativas y rara vez me involucro con agencias de Heroic». «No fue una recomendación profesional», dijo Endeavor. «All Might tiene una relación sentimental con tu ex esposa». Hisashi se quedó atónito. «Dios mío». Yaoyoro Susama dijo que All Might era el mentor de Izuku, pero no tenía ni idea. «Guau. Me alegro muchísimo por ellos». Endeavor no esperaba esa reacción, que, dada la sonrisa de Hisashi, debía ser genuina. Esperaba que fuera una buena señal de lo que iba a hablar. «Voy a ser franco, Hisashi-kun. Consulté con algunos héroes, incluyendo a All Might, sobre mis problemas. Uno de los temas que se trataron fue mi vida familiar. Me dijeron que hablar contigo sería útil, pero no me explicaron por qué». El buen humor de Hisashi se desvaneció. Suspiró. «Bueno, en Jin-san, de entre todos los parientes terribles que he tenido, tú fuiste el más decente conmigo. Y fuiste la primera persona que realmente me ayudó con mi don, en lugar de decirme que lo controlara, no cómo, y luego enojarte conmigo cuando fallaba. Así que lo permitiré. Aunque no sé por qué te dirían que podía ayudarte. Me divorcié de mi esposa hace más de una década y no he vuelto a contactar con ella ni he buscado otro matrimonio desde entonces». Endeavor se acarició la barbilla. «Esa perspectiva podría serme más útil que cualquier otra cosa. Debo preguntarle por qué se encuentra en esta situación. ¿Fue por el diagnóstico de Kirkles de su hijo? Esperaba que no. Endeavor había hecho cosas horribles, pero abandonar a una familia por culpa de un niño sin don era ir demasiado lejos». Por suerte, Hisashi frunció el ceño como si esas palabras fueran algo repugnante. «No. El divorcio fue simplemente porque Inko y yo nos desenamoramos. Nuestra relación se volvió inestable antes de que naciera Izuku, y no mejoró. Luego me contrataron en un puesto en el extranjero dentro de mi empresa y descubrí que estaba prosperando.
Me divorcié de ella simplemente porque no quería que estuviera atada a un marido ausente. Izuku tenía 2 años en ese momento. No le diagnosticarían la enfermedad hasta un año después. Endeavor sintió. ¿Y la falta de contacto? Hisashi parpadeó. ¿En serio? ¿Eres tú quien me pregunta eso? Endeavor se sorprendió. ¿Cómo debería saber por qué decidió no contactar a su hijo? Hisashi estaba igualmente desconcertado. Bueno, habría pensado que tú, de entre todas las personas, empatizarías con terminar el ciclo de abuso en nuestra familia. A Endeavor se le heló la sangre. ¿Abuso? Hisashi se quedó boquiabierto. ¿Tú, cómo no te diste cuenta? Es decir, me dejaron con muchos familiares, y no todos eran parientes tuyos, pero tu madre fue una de las peores cuidadoras que tuve. Las reglas más estrictas, el peor castigo corporal. ¿Eso no fue normal? Preguntó finalmente Endeavor. Claro que no. O sea, yo también he tenido cuidadores negligentes, pero conocí familias más normales gracias a mis amigos. Y tu madre fue la única persona en mi vida que me dejó morado por un examen reprobado y luego no me dejó comer durante 3 días, dijo Hisashi, enfurecido por los recuerdos, con la boca llena de llamas mientras hablaba. De verdad, agradecí que me echara. Y era solo una de ellos. Si hubiera la más mínima posibilidad de que jodiera a mi hijo como me jodieron a mí, se dio cuenta de que se estaba enfadando, respiró hondo para calmarse y bebió un buen trago de agua. Lo siento. Es comprensible, dijo Endeavor, conmocionado. ¿Entonces temías abusar de tu hijo si estuvieras en su vida? Quizás no intencionalmente, pero es probable, dijo Hisashi. Esa es la situación familiar que conozco. Y cuando me enojo, es difícil mantener el control. No quería ser el monstruo que atormentaba las pesadillas de mi hijo. Ah, dijo Endeavor. Ahora entiendo por qué me lo recomendaron. Verá, he cometido los mismos errores que usted se esforzó por evitar. Como Izuku temía, una vez que el último de ellos alcanzó el vínculo compartido, el entrenamiento se intensificó. Nejire los acosaba constantemente. A diferencia de la mayoría, alcanzar la tercera etapa de vinculación no le otorgó a su don ninguna ventaja adicional. Sin embargo, lo que sí hizo fue potenciar el movimiento ondulatorio a niveles francamente ridículos. El movimiento ondulatorio estaba ligado a su vitalidad, por lo que estar conectado a One for All le otorgaba un poder casi infinito. Si bien los rayos giratorios habían sido lentos antes, ahora se movían tan rápido que su ruta tortuosa no importaba. Sin mencionar que Fajin fue transportado completamente, lo que significa que sus propios movimientos ahora podían impulsar el movimiento ondulatorio. Y lo más exasperante de todo, si bien su don convertía su resistencia en rayos de energía, ahora que tenía fuentes alternativas de energía, descubrió que podía convertir esas fuentes adicionales en resistencia. En resumen, Nejire era ahora una máquina de movimiento perpetuo. Debo decir, Midori hermano, que darle Nejire-senpai acceso a tus reservas quizás fue demasiado varonil, dijo Eijiro mientras almorzaban, para sorpresa de todos a su alrededor. La idea de que el chico pudiera considerar algo demasiado varonil estaba fuera de su alcance. No lo planeé, declaró Izuku. Estaba produciendo humo a un ritmo constante, y su color cambiaba al hacerlo. Descubrió que, además de hacer la cortina de humo transparente para él y para quien quisiera, podía cambiar su color, escribir palabras dentro y crear un efecto de granada cegadora desde la nube. También estaba cubierto de discos azules brillantes del tamaño de una moneda. Al intentar encoger un disco láser de 1 metro de diámetro, este se dividió en unas 2000 versiones más pequeñas. Además de realizar un ataque masivo, descubrió que colocarlos alrededor de su cuerpo les permitía funcionar como una armadura de malla de escamas. Ryuji estaba furioso. Cuando estaba vivo, hacer eso probablemente le habría llevado 1 hora y los discos se habrían derretido tras un solo ataque. ¿Hay alguna razón por la que Monoma se está volviendo loco ahora mismo?, preguntó Mina, señalando al chico que se retorcía. Probablemente porque no nos ve, dijo Toru. En ese momento era visible y llevaba puesto su uniforme de educación física. ¿Más de las tonterías del press?, preguntó Setsuna. Básicamente, sí, respondió Toru con alegría. Todo lo que toco se vuelve invisible. Si quiero ser visible para ciertas personas e invisible para todos los demás, puedo serlo. Tengo un campo en un radio de 10 metros, y también puedo volver invisible a cualquiera que esté dentro. Y eso sin mencionar cómo ha mejorado su poder de refracción, dijo Izuku con entusiasmo. Además de mantener la visibilidad con mayor facilidad, puede crear efectos de desenfoque y espejismos visuales.
con un control más preciso, ella, mientras Izuku se sumergía en su tormenta de murmullos, la sonrisa de Toru al verlo obsesionado con su don fue cegadora. Hisashi no interrumpió mientras Endeavor explicaba su situación, su historia, cómo había tratado a su esposa e hijos, y la situación en la que se encontraba ahora. Se sentó con calma, permitiendo que el héroe profesional le explicara todo, asimilando la situación en su totalidad. Cuando Endeavor terminó, Hisashi dijo: "Gracias por su franqueza, Enjin-san. Lo siento, pero necesito un breve descanso. ¿Le importa si me alejo un momento?". La boca del joven humeaba mientras hablaba. "Adelante", asintió Endeavor. Al levantarse de su asiento, Hisashi se dirigió a una puerta visible en la cámara. Entró en la habitación y la cerró con fuerza. Una vez cerrada, el hombre dejó escapar un rugido primitivo de furia absoluta. Las líneas de la puerta brillaron incandescentes al tiempo que salían llamas. Esto continuó durante unos 5 minutos, con solo unos breves momentos de respiro para que Hisashi recuperara el aliento. Finalmente, Hisashi salió de nuevo. La única señal de su arrebato fue una acumulación de hollín alrededor de la boca, que se limpió con un pañuelo. Regresó a su asiento y dijo: "Enjin-san, ¿qué demonios? Últimamente he estado escuchando mucho ese sentimiento", afirmó Endeavor. "Pensar que hace tantos años pensé en volver a contactarte y me detuve, pensando que creerías que yo era un parásito que intentaba aprovecharse de tu éxito", frunció el ceño Hisashi. "Para ser justos, no puedo negar que haya reaccionado de esa manera", afirmó Endeavor. "Si tuviera la más mínima oportunidad de alejarte de una idea tan absurda", Hisashi respiró hondo unas cuantas veces más antes de decir: "Bueno, necesito mantener la calma. El pasado es pasado y no se puede cambiar. El debería haber no importa, nos ocupamos del es. Ahora bien, soy contador, no me dedico a las relaciones públicas, aunque sí controlo estas cosas cuando investigo, pero supongo que tienes mejores personas trabajando en eso". "En efecto", dijo Endeavor. "Planeo revelar esto públicamente, pues he descubierto que, a pesar de mis mejores esfuerzos, inevitablemente saldrá a la luz pública". "Inteligente. Entonces, mi mejor consejo sería que te ocuparas de tu familia. Y supongo que en ese aspecto estás mejor que yo", dijo Hisashi. "¿Y eso sería?", preguntó Endeavor. "A veces me pregunto si habría sido un buen padre. Si hubiera tomado la decisión correcta. Si mi ausencia lastimó más a mi hijo que mi presencia. Nunca lo sabré, y aunque creo que esta fue la mejor decisión que pude haber tomado, la duda me acompañará hasta el final de mis días", dijo Hisashi. "Tú, en cambio, has cometido un error tan grave como cualquier persona, y por eso puedes estar seguro de que esta próxima acción es lo mejor que puedes hacer para mitigarlo". La ira de Endeavor estalló instintivamente ante eso, pero la reprimió. "Puedo decir con seguridad que tienes razón en eso. ¿Qué sugieres?". "Antes que nada, tu deber como padre sigue vigente. Envío la mayor parte de mi salario, menos mis escasos gastos de manutención, a mi exesposa y seguiré haciéndolo hasta que mi hijo cumpla 20 años, dijo Hisashi, refiriéndose a la edad a la que Izuku sería considerado legalmente adulto en Japón. "Considero esta mi máxima responsabilidad. Incluso si Inko ganara la lotería, se casara con un empresario rico o consiguiera un trabajo bien pagado, seguiría haciéndolo. Tú debes hacer lo mismo, o incluso más, dado que tienes muchas reparaciones que debes a Rei-san. ¿Me recomiendas que me divorcie de ella como lo hiciste?", preguntó Endeavor. "Por el momento, no. Aunque, si decide hacerlo, no lo impugnes. No se le concederán pensiones heroicas si se divorcia de ti", dijo Hisashi. "Hablando de eso, debería regresar a casa lo antes posible. Ya no representa un peligro para sus hijos, y dijiste que ella y Shouto se reconciliaron". Endeavor asintió. "Entonces, el siguiente paso que debes dar después de conseguir su liberación es mudarte de casa", dijo Hisashi. "Dile a tus hijos que planeas hacerlo. Después, no los contactes a menos que lo soliciten específicamente. Has renunciado a tu derecho a formar parte de sus vidas. Ahora es un privilegio que pueden dar o recibir a su antojo". "Lo entiendo perfectamente", dijo Endeavor, preparándose. "¿Qué más me recomiendas?". "Hasta ahora, ese es todo el consejo que puedo darte. Lo que siga dependerá de las reacciones que recibas", dijo Hisashi. "Muchas gracias por esto, Hisashi-kun", dijo Endeavor. "Antes de irme, debo preguntarte, ¿te encuentras bien? Pareces solo. Oh, lo estoy haciendo muy bien, Enjin-san", dijo Hisashi. "Puede que no tenga esposa ni hijo, pero no estoy solo. En muchos sentidos, estoy casado con mi trabajo.
Me resulta interesante, me encanta y me ayuda a descubrir a criminales que evaden la justicia tradicional. Y, sinceramente, me encanta el equipo con el que trabajo. Llevamos años trabajando juntos y somos muy buenos amigos. Son maravillosos. Mira, déjame mostrarte. Mi jefe está a la izquierda, los demás somos colegas. Hisashi compartió con orgullo una fotografía con Endeavor. Aparecía con un grupo de 5 mujeres de su edad, todas mirándolo con anhelo. Endeavor parpadeó. ¿Estás seguro de que tú y tu equipo son solo amigos? ¿Sí? Dijo Hisashi. O sea, soy divorciado y lo más parecido a un padre irresponsable que se puede ser. Es imposible que mujeres tan maravillosas como ellas se interesen en eso. Dijo Endeavor, sin comprometerse. Ha sido un placer hablar contigo, Hisashi-kun. Espero volver a hacerlo, ojalá con buenas noticias. Le deseo lo mejor a tu familia, Enjin-san, dijo Hisashi, firme pero no cruel, mientras terminaba la llamada. Endeavor tenía varios pensamientos dando vueltas en su cabeza, pero con esa última revelación, una cosa se destacó. Los rumores sobre el rival de su hijo en la otra clase de héroe tenían mérito. El sol estaba comenzando a ponerse mientras Izuku observaba como el estudiante 1B a su lado hacía una carrera desesperada hacia el baño. En ese momento, Izuku disparaba sin parar, tanto con disco láser como con su nuevo Hadoken. El Hadoken tenía mayor alcance y poder destructivo al impactar, y no se limitaba a dispararlo de sus manos, sino que, al estar ligado a Fajin, solo podía usarlo tras acumular suficiente energía cinética para una carga. El disco láser, a pesar de su menor alcance, era más rápido de usar y se podía usar con mayor facilidad. Y, si combinaba ambos. Así que, estaba aplicando la mayor cantidad posible de uno para todos a esos dones, para ver si podía aumentar su alcance o poder. Mientras tanto, tenía 6 hilos de látigo negro levantando pesas para trabajar en su procesamiento paralelo. Aoyama estaba a su lado, disparando láseres constantemente desde su ombligo, con el rostro contraído por la incomodidad, hasta que inevitablemente perdió la capacidad de soportar la presión en su tracto gastrointestinal y tuvo que hacer sus necesidades. Por suerte, parecía estar aumentando el tiempo entre descansos. Cuando el chico rubio regresó, Izuku preguntó, ¿estás bien? Aoyama esbozó una débil sonrisa. No te preocupes, amigo. Ya estoy acostumbrado a esta incomodidad. Izuku le devolvió la sonrisa. Bueno, sé lo que se siente tener un don que te lastima. Aoyama parpadeó. Braiment. ¿Tu don te hace daño? ¿Y lo usas con tanta estoicismo? No con la misma intensidad. Puede hacerme daño si no tengo mucho cuidado, explicó Izuku. La primera vez que lo usé fue en el examen de admisión. ¿Sí? ¿Sí? Recuerdo verte correr directamente a salvar a la señorita Uraraka de ese punto cero. Dijo Aoyama. Ah, sí, te rompiste las extremidades al hacerlo. Y otra vez cuando luchaste contra el señor Todoroki. Izuku asintió. Si supero mi límite, me derrumbo. Normalmente me mantengo dentro de la zona segura, exigiéndome lo justo para mejorar. Supongo que tiene sentido que compartamos esto también, dijo Aoyama. Verás, amigo, yo también me desarrollé tarde. Izuku parpadeó, espera, ¿en serio? Sí, mi don no apareció hasta que tuve 6 años, dijo Aoyama, su sonrisa aún más forzada de lo que había sido debido al dolor. Lo siento si traje malos recuerdos, dijo Izuku. Mai, no. Solo fue una pequeña molestia, le aseguró Aoyama a Izuku. Después de preguntarles a mamá y papá por qué era diferente, no escatimaron en gastos para encontrar un especialista que me ayudara. ¿Un especialista? Preguntó Izuku con cautela, mientras él y los vestigios notaban la bandera roja. Sí, un médico japonés que tenía experiencia en desbloquear los dones ocultos de las personas, dijo Aoyama. No he oído hablar de nadie así, mintió Izuku. Había oído hablar de varias personas así. Sin embargo, ninguna era creíble. Desbloquear dones ocultos era una estafa común, y una de las lecciones más crueles que había aprendido. Aoyama respondió, no es por presumir, pero mis padres son diplomáticos, ricos y tienen buenos contactos. Seguramente tenían recursos que la mayoría no tiene. Izuku asintió, preocupado. ¿Había un requisito de activación único que te permitiera usar el láser de ombligo? Si lo hubo, no lo sé. Me sedaron para el procedimiento, dijo Aoyama. Izuku, dijo Yoichi con cautela. Lo sé. Este don no parece tener una condición de activación tan peculiar. Solo 2 personas podrían haber hecho lo que afirma, y sé que una de ellas tenía una coartada, respondió Izuku. Perdón si me estoy entrometiendo. Simplemente me gustan los dones y me interesan.
En efecto, el señor Shinzo y el señor Akira avalaron sus sugerencias. Espero haberlos inspirado a que me concedan algunas también, dijo Aoyama, radiante de anticipación. Claro, Aoyama-kun, respondió Izuku sonriendo, mientras Mandalay les pedía que se quedaran a pasar la noche. Miró los pies del otro chico. ¡Qué bonitos zapatos! ¿Dónde los compraste? El zapatero de mi familia. He usado calzado a medida toda mi vida. La familia Aoyama solo confía en Gastón para proteger nuestros pies, dijo Aoyama. ¡Genial! Puede que me pase lo mismo. Mei me hizo unos zapatos personalizados ella misma. No sé si volveré a usar zapatos de marca, dijo Izuku, señalando las Oligaiter sin transformar que llevaba en los pies. Esas, junto con sus guanteletes definitivos, apenas se las había quitado desde su cumpleaños. Solo era una charla trivial, una charla informal que Izuku esperaba que disimulara las alarmas que sonaban en su cabeza. Papá, llamó telepáticamente a Olmig. Joven Izuku. ¿Qué ocurre? Preguntó Olmig, preocupado. Vayan con Nezu. Tengo razones para creer que Yuga Aoyama obtuvo su don de todos para uno. Dabi observó a su grupo, el escuadrón de acción de vanguardia, como los llamaba su líder de piel color pasa. Sinceramente, no les confiaría ni un ovillo de lana, pero si esto funcionaba, cumplirían su propósito. Y si no, al diablo, había quemado un bosque y sobrevivido una vez, podía hacerlo de nuevo. Toga fue la única recluta de Hiran que Andjov decidió conservar. El intermediario les envió otras candidatas, pero el jovencito ni siquiera les concedió una entrevista. Dijo algo sobre tener suficientes unidades de élite o alguna tontería. Estaba completamente emocionada esperando la oportunidad de ver a su amado. Repugnante. Hicieron traer a 2 condenados a muerte de un transporte penitenciario. Muscular y Moonfish eran infames incluso entre otros villanos. Eran el tipo de villanos que eran tan peligrosos para otros villanos como los héroes, posiblemente más, ya que se suponía que los héroes priorizaban los métodos no letales a menos que fuera necesario. Moonfish era un caníbal, por Dios. En fin, solo apúntalos así a los estudiantes y observa la carnicería. Los demás eran un grupo de ex yakuza que, en su mayoría, llevaban variaciones de máscaras de Doctor de la Peste. Todos querían vengar a su jefe, a quien uno de los chicos héroes trajo y que fue asesinado. Solo 2 de ellos tenían nombres en clave antes, pero Andjov dejó claro que seguirles la pista era molesto, así que era elegir un nombre en clave o que se les asignara uno. En esto, Davi y el Manitas podrían estar de acuerdo. Algunos probablemente no deberían haber estado en primera línea. El que llamaban Inquisidor tenía un don que obligaba a la gente a responder a sus preguntas con la verdad. Davi se aseguraba de mantenerse alejado de él. Era más útil para recopilar información que cualquier otra cosa. Pero el tipo tenía un arma, supuestamente era su mejor tirador, y al parecer tenía algún tipo de balas trucadas o algo que los otros matones yakuza consideraban lo mejor desde el pan rebanado. Luego estaba Gula, una versión genérica de pez luna, cuyo don le permitía comer lo que quisiera, pero lo dejaba siempre con hambre. Y Urto, un tipo capaz de arrebatarle objetos de las manos a alguien. Nada del otro mundo, pero estos cretinos estaban metidos a muerte por alguna porquería que su difunto jefe hizo para ganarse su lealtad eterna. Los otros matones tenían sus méritos. El tipo más obviamente útil era ese cabrón gigante llamado Sifón, que podía drenar la fuerza de alguien y añadirla a la suya. La cronostasis podía ralentizar los movimientos de la gente, siempre una ventaja. El circonio podía crear cristales, que al principio parecían débiles, pero proporcionaban una buena defensa y armamento. Mimi parecía un desastre por andar por ahí en un muñeco espeluznante, pero cuando demostró que podía fusionarse con objetos mucho más grandes, su utilidad quedó clara. Punch Drunk, al principio, parecía un lastre, ya que bebía más que nadie en el bar, pero su don podía dejar a cualquiera tan mareado y desequilibrado como él. Davi no estaba seguro de si Punch Drunk tenía que estar muy borracho para que su don fuera efectivo, pero estaba bien siempre y cuando no estuviera dentro del alcance del tipo. Uno de los enmascarados más grandes se hacía llamar el rapero y estaba deseando pelear casi como Muscular. Demonios, al ritmo que iban las cosas, casi esperaba retar a Muscular inmediatamente después. Claro que ese tipo no paraba de hablar de pelear con los puños como la única forma de luchar o alguna otra estupidez que hizo que Davi se quedara vidrioso. ¿Qué demonios significaba eso?
Había un tipo llamado Canopy con un campo de fuerza que rondaba al rapero con exasperación, aparentemente porque sus dones se combinaban para formar una combinación perfecta de ataque y defensa, hasta que Hands of Management dijo que le importaba un bledo con quien lo emparejaran y que si el rapero quería irse solo, que lo dejaran. Canopy pareció perturbado, pero accedió. Davi se preparó. Iban a teletransportarse directamente a la refriega, disparando a diestro y siniestro. No podían inspeccionar la zona con antelación, ya que el chico al que Andhoff llamaba Jugador 2 aparentemente tenía algún don sensorial y los detectarían de inmediato. A Davi le venía de maravilla. Esto iba a ser dulce. Podría quemar a unos niños que creían saber dónde se metían, incluyendo a su hermanito. Quería matar a Shouto ahora mismo, pero no, poco a poco. El mocoso había recibido en bandeja todo lo que Touya siempre había deseado, vivía una vida fácil, estaba viviendo la vida que le prometieron una y otra vez, maldita sea. Primero, quebrantaría a Shouto, le haría ver lo incompetente que era, y luego le revelaría a él y al mundo entero que el querido padre que lo había malcriado no era más que un desastre. Y luego, mataría a Shouto, delante de los ojos de Endeavor, para que lo último que Endeavor viera como su experimento fallido derrotara a su obra maestra. Sería perfecto. Por supuesto, eso tuvo que suceder después de revelar los trapos sucios de Endeavor al mundo, para que Japón viera cómo era realmente su héroe número 2. Para que, cuando Endeavor muriera a manos de su propio hijo, el mundo no lo llorara, sino que dijera colectivamente, ¡qué suerte! Iba a ser tan dulce. Davi, junto con el resto del escuadrón de acción de vanguardia, no estaría viendo televisión ni accediendo a internet ese día como preparación. No vería con qué se obsesionaría el ciclo de noticias antes de su ataque. No sería lindo cuando se enterara. El día de Nezu se estaba volviendo un desastre. Normalmente, el mamífero prosperaría en el caos, pero todo estaba sucediendo a la vez. La situación con Endeavor había ido tan bien como esperaba. Siguió el consejo de su primo tercero y consiguió la liberación de su esposa, su desalojo de su hogar y habló con su hija y su segundo hijo sobre su decisión antes de mudarse definitivamente a su apartamento de emergencia dentro de su agencia. Luego, anunció la conferencia de prensa para el mediodía. Endeavor afirmó que alguien había encontrado su información personal y que la usaría para extorsionarlo o perjudicar a su familia, por lo que la revelaría al mundo y les quitaría su influencia. Luego procedió a airear sus trapos sucios a la nación. El interrogatorio posterior fue intenso, pero Endeavor se mostró totalmente franco. Lo más memorable fue su respuesta cuando alguien le preguntó si planeaba retirarse tras este anuncio. No. Si la Comisión de Seguridad Pública de Héroes me revoca la licencia o me arresta como resultado de esta conferencia, cumpliré. De lo contrario, seguiré con mi trabajo. Si mi rango se ve afectado como consecuencia, que así sea. Si los demás héroes me rechazan, que así sea. Aún quedan villanos que detener y crisis que resolver. Mitigaré el daño que le he causado a mi familia y seguiré haciendo lo que debo. Se me ha demostrado definitivamente que nunca seré como Olmig, pero haré todo lo posible para ayudar a mantener a Japón y a sus ciudadanos a salvo. Y si alguien piensa que estas revelaciones me harán menos efectivo, solo mírame. Fue una decisión audaz, sin duda. Como era de esperar, inmediatamente después del anuncio, la reacción fue rápida y brutal. Los compañeros abandonaron la agencia Endeavor en masa. Las empresas cancelaron sus patrocinios y acuerdos de merchandising. Los expertos se volvieron locos. La HPSC se encontraba en una situación crítica tras el anuncio. Aún no habían tomado una decisión sobre la licencia de héroe de Endeavor, por la sencilla razón de que Endeavor, no su agencia, sino él mismo, resolvía más casos que cualquier otro héroe, y perderla por cualquier motivo sería perjudicial. Por otro lado, esto podría decirse que perjudicó más a la comisión que a Endeavor. Solo había dos opciones. O la comisión era cómplice de las acciones de Endeavor, lo que la convertía en corrupta, o no tenía ni idea, lo que la convertía en criminalmente incompetente. Nezu sonrió ante el pensamiento, sabiendo muy bien que era una mezcla de ambas cosas con una cucharada colmada de el fin justifica los medios. Olmig fue interrogado sobre la situación y respondió con su carisma habitual. Dos declaraciones circularon en redes sociales. La primera fue su respuesta a la idea de que Endeavor continuara su carrera de héroe. Enji Todoroki y yo no somos amigos y sus acciones me parecen atroces, pero confiaría mi vida a Endeavor. La segunda fue una respuesta a un periodista que quería saber su opinión sobre las reacciones negativas y el mayor escrutinio sobre otros héroes y el HPSC en su conjunto.
El periodista le preguntó específicamente, ¿cree que esto perturbará la paz que ha dedicado su vida a mantener? All Might respondió, durante mi estancia en Estados Unidos, a menudo oía a los manifestantes gritar, sin justicia, no hay paz. La mayoría cree que esta afirmación es una amenaza, que hasta que no se haga justicia, perturbarán la paz. Lo cierto es que es una tautología. Sin justicia, no hay paz. Cualquier supuesta paz que requiera injusticia no es paz en absoluto, sino orden instaurado a través del miedo. En otras palabras, tiranía. Y yo no soy el símbolo de la tiranía. Así que celebro este cambio, porque hasta que no se haga justicia a la familia Todoroki, no puede haber paz verdadera. Y si se están encubriendo más injusticias, también deben ser detectadas y corregidas. Nezu estaba mareado por este cambio masivo hasta que All Might irrumpió poco después, transmitiendo la deducción de Izuku de que Yuga Oyama había recibido su Kirk de All for One. El inhumano director ocultó su alegría al descubrir que su protegido compartido con All Might había descubierto esta posible filtración. El personal había discutido la posibilidad de que la Liga de Villanos colocara un topo en la UA, y ahora parecía que era cierto. La mayoría de las pruebas que encontró Nezu eran circunstanciales, pero en conjunto, pintaban un panorama sombrío. Lo más parecido a una prueba irrefutable que había encontrado fue intentar descubrir al fabricante del cinturón de Aoyama. El nombre de la empresa utilizado estaba aprobado por UA, pero intentar encontrar al diseñador, a los constructores o a la fábrica donde se produjo solo lo llevó a un callejón sin salida. Tal como estaban las cosas, dado que existía la posibilidad de que el historial médico del chico estuviera manipulado, la única forma de saberlo era que Recovery Girl le hiciera una radiografía de los pies. No quedaba más remedio que esperar a que surgiera la oportunidad al terminar el campamento de entrenamiento. Por supuesto, en cuanto pensó eso, la escuela recibió una alarma. Izuku Midoriya presionó su botón de pánico. Luego Mirio Togata. Luego Tenya Ida. Luego Nejire Ado. Luego Shouto Todoroki. Pronto, todos los estudiantes del campo de entrenamiento forestal indicaron que estaban en peligro letal. Nezu apretó los dientes. Parecía que esto superaría su habitual desagrado. Tendría que prepararse para la guerra. En retrospectiva, Izuku prácticamente agradecía que hubiera tardado tanto en caer en la trampa. Incluso sin ser constantemente sermoneado por los villanos este trimestre, nunca había podido disfrutar de algo con todo su corazón sin que algo lo arruinara. Para ello, disfrutaba de su tiempo realizando la prueba de coraje, caminando codo a codo con Fumikage por todo el bosque. 1B tiene mucho trabajo por delante, le dijo Izuku a Fumikage. En efecto, dijo Fumikage. Tú tienes los medios para penetrar y ver sus planes, mientras que yo albergo algo aún más aterrador en mi interior. Es tan maravilloso aquí afuera, Fumi, dijo Sombra Oscura. Es decir, casi no hay luz artificial aquí, ya que estamos lejos del campamento. Las sombras aquí son tan profundas, tan puras. Su tono se volvió más grave, un poco frenético. Para protegerse, Izuku dijo. Dark Shadow, vamos, si haces esto, hay una posibilidad de que Eri se entere y se asuste. Dark Shadow se estremeció y dijo, supongo que me contendré, representante de la clase. No quisiera decepcionar al pequeño niño unicornio. Fumikage asintió en agradecimiento a Izuku mientras decía, entonces, ¿qué crees que harán? El chico con cabeza de pájaro fue interrumpido cuando Izuku gruñó de dolor, agarrándose la cabeza y luego tomó la única pieza de equipo electrónico que la UA permitía que todos los estudiantes llevaran al campo de entrenamiento, el botón de pánico. ¿A qué peligro nos enfrentamos ahora? Preguntó Fumikage, con los ojos brillando ante la situación. Peor que Luz, logró decir Izuku mientras miraba hacia atrás. Aunque apenas podía verla entre la noche y los árboles, había una nube de niebla negra que se elevaba hacia el cielo. Izuku logró calmar la sensación y gritó, tenemos que volver. Una llamarada irrumpió en el bosque, iluminando la zona mientras sus enemigos se dispersaban. Desde la maleza, una criatura humanoide pálida saltó hacia ellos, con el cerebro al descubierto, un solo ojo donde debería estar la nariz, mandíbulas como una trampa para osos, y dedos alargados como garras que chasqueaban al desarrollarse nuevas articulaciones que ondulaban hacia ellos. Nomu. Gritó Fumikage mientras Sombra Oscura irrumpía, agarrando a la bestia con una garra enorme y estrellándola contra el suelo. Izuku desplegó su sentido de peligro, intentando comprender qué estaba pasando, y se dio cuenta de una de las situaciones que se avecinaban. Eri y Kota. Están en peligro. Uno de los peores se dirige directo hacia ellos. Ve con tu expósito. Dijo Fumikage mientras Sombra Oscura aplastaba al Nomu. Aquí estaremos bien.
Izuku asintió, saltando hacia el cielo y despegando como un rayo verde. Una nueva figura se acercó. Un hombre calvo con una sencilla mascarilla quirúrgica negra, con cristales creciendo en sus brazos y torso. Las llamas lo hacían brillar, pero esa tenue luz apenas debilitó al don consciente. Dime, Siseo Sombra Oscura, ¿alguna vez has bailado con el diablo bajo la pálida luz de la luna? Ochako y Yui estaban emparejadas, y sabían que lo más inteligente era regresar al campamento lo antes posible. Por eso, Ochako había llevado a Yui en un arreo de princesa y estaba a punto de sacarlas de allí volando. Fue una buena idea, una que desafortunadamente fue evitada por una nueva persona que saltó sobre ellos y apuñaló a Ochako en el brazo con una jeringa, lo que provocó que dejara caer a Yui. Wai, esperaba encontrar el amor primero, dijo una voz femenina frenética, aferrándose a la espalda de Ochako como un bebé koala. Habría sido tan romántico, solo. Lo que fuera que estuviera a punto de decir fue interrumpido por Yui, quien le asestó un golpe con la palma en la barbilla, cerrándole la boca y obligándola a retroceder. Ochako aprovechó la oportunidad para retirar la jeringa y aplicarle un suplex a su agresora. La chica se retorció y blandió un cuchillo contra las otras dos, quienes vieron sus rasgos en la tenue luz de las llamas del bosque. Cabello rubio recogido en dos moños despeinados. Ojos felinos color ámbar que brillaban a la luz de la llama. Caninos alargados en una boca sonriente. Un uniforme de colegiala desaliñado, con una extraña máscara y un elaborado artefacto de tubos y jeringas. Sabían quién se suponía que era esta chica. Himiko Toga, dijo Ochako furiosa. Claro, Izuku, con su dulzura, quería ayudar a esta chica, que recibiera el tratamiento adecuado y no dañara a inocentes. Pero Toga no solo la apuñaló, sino que su único objetivo era asesinar a su amado novio. Se sentía con derecho a un poco de ira. Toga jadeó felizmente. Les contó a otros sobre mí. Sabía que le había causado una gran impresión. Y cargó con su espada. Ochako esquivó el filo mientras Yui agarraba un palo y lo agrandaba hasta el tamaño de un do. No es bueno. Wai, puaj, dijo Toga con un puchero mientras le lanzaba un cúter a Ochako y esquivaba un golpe del arma improvisada de Yui. Tendré que demostrarle cuánto lo adoro después de conocernos. Ochako gruñó. ¿Quieres decir que pretendes drenar su sangre hasta que muera? Toga se sonrojó profundamente al oír la descripción de Ochako y dijo, sí. La furia protectora de Ochako se encendió. Escapar seguía siendo clave, pero quizás deberían intentar traerla. Podría evadir el sentido de peligro, y dejarla en el campo podría poner en peligro a Izuku, y que se condenara antes de permitirlo. No dejaré que lo toques. Mientras me queden fuerzas, no dejaré que le hagas daño a Izuku. Ochako esperaba que su proclamación intimidara a la vampira. De no ser así, esperaba que se mostrara indiferente o que se burlara de ella por sus afirmaciones. Ella nunca esperó que Toga jadeara felizmente, luciendo como un niño que recibió el regalo que quería para su cumpleaños. A ti. Te encontré. Puede que aún no haya encontrado a mi Izuku-chan, pero esto es genial. Ochako estaba confundida, mientras Toga se lamía los labios y la miraba hambrientamente, sacando una jeringa. Eres la primera de mis hermanas esposas que conozco. Gritó Toga, y se abalanzó. Todo sucedió muy rápido para Kota. Un minuto, estaba en su base secreta, pensando en todo lo que había estado pasando, y al siguiente Eri había venido corriendo hacia él, antes de detenerse para recuperar el aliento. Parecía asustada. Más asustada que cuando Kota, sin saberlo, le hizo revivir su trauma. ¿Qué diablos está pasando? Preguntó Kota. Máscaras, dijo Eri entre jadeos. El Shia Saikai, aquí, logró articular con voz entrecortada. Vaya, qué suerte tengo, dijo una voz grave. Kota y Eri se giraron hacia la fuente y vieron una figura corpulenta con capa y máscara que se acercaba a ellos. Solo vine aquí para tener una buena posición, y me topé con uno de los objetivos de mi lista, junto con uno extra. Bonito sombrero, chico. ¿Quieres cambiarlo por mi máscara? Se quitó la máscara, y Kota descubrió que el rostro de sus pesadillas también había regresado. Tenía una cicatriz y un ojo postizo, pero era el rostro del hombre que había destruido su mundo. Musculoso. Bueno, dijo Muscular. Tú, nena, estás en la lista de no matar. Tengo que traerte con nosotros. Aunque dijeron que no necesitabas estar entera, Muscular se crujió los nudillos mientras sonreía. Tú, la del sombrero. Me siento generoso. Tengo a esta aquí, así que no necesito jugar contigo ahora mismo. Te doy una oportunidad. Déjala, huye y no te mataré. Kota lo habría hecho. Probablemente debería haberlo hecho. Sin embargo, dos cosas lo mantuvieron allí.
Primero, estaba tan asustado que sus piernas no respondían, dejándolo paralizado. Y segundo, curiosamente, fue una de las cosas que le dijo el chico de pelo verde. Si no hubiera corrido y extendido la mano cuando lo hice, el arrepentimiento me haría desear estar muerto. Y fue en parte por recordarlo, y en parte por miedo y necesidad de consuelo, que Kota agarró la mano de Eri con la suya. Eso pareció sacar a Eri de su propio miedo y, al moverse ella, él también lo hizo, y corrieron hacia ella. Muscular soltó una risa fea. No es que no estuviera mintiendo. Así que morirás con más valentía que la mayoría, mocoso. Muscular se quitó la capa, con los músculos creciendo a su alrededor, rodeándolo como una armadura mientras corría hacia los niños. Solo para ser derribado por un impacto increíblemente rápido, Izuku se lanzó directo hacia él. Fajin potenció su patada al hundir las puntiagudas suelas metálicas de sus alligators en la mandíbula del villano. Izuku se cubrió con una malla de escamas de disco láser, además de blandir una más grande como escudo. Muscular sonrió ampliamente. Caramba, esto es perfecto. Aparece un segundo objetivo en la lista. Pensé que tendría que ponerme en fila detrás de esos 8 preceptos o lo que sea para intentar atacarte, pero simplemente te entregas a... Eso fue todo lo que pudo antes de que Izuku lanzara una ráfaga de discos láser directamente a Muscular, destrozando sus fibras musculares como si fueran papel de seda. Los vestigios en su cabeza querían animarlo, pero temían distraerlo, así que guardaron silencio. Gruñendo de dolor, Muscular sonrió cruelmente. ¡Qué truco tan bonito, chico! Pero no es suficiente. Muéstrame tu sangre. Mientras el hombre se abalanzaba, Izuku lanzó una cortina de humo, una que, para él y los niños que estaban detrás, era completamente transparente. Izuku dejó que el uno para todos cargara al 50%, dejándolo atravesar, sintiendo su cuerpo crujir violentamente al golpear a Muscular en la cara. Continuó con un aplastamiento de Brooklyn, golpeándolo con el disco láser del tamaño de un escudo y dejando que la explosión conmocionante hiciera tambalear al villano. Izuku no dijo nada mientras soltaba un látigo negro que envolvió el tobillo del villano y lo arrojó al suelo, de un lado a otro, como si fuera un metrónomo. Muscular logró incorporarse y agarrarse al suelo, pateando la pierna para derribar a Izuku, luego saltó hacia adelante, asestando un rodillazo en el estómago del chico, que lo lanzó hacia atrás mientras los discos láser a lo largo del cuerpo de Izuku explotaban en respuesta. En respuesta, Muscular golpeó la cabeza de Izuku con las palmas ahuecadas, desorientándolo. Levantó el puño para potencialmente decapitar al estudiante. «Aléjate de él», gritó Kota, dejando escapar un chorro de agua de sus manos, directo a la cara de Muscular, cegándolo y empujándolo ligeramente hacia atrás. Muscular escupió, se limpió la cara y se giró hacia la fuente. «¡Guay! ¡Qué suerte tengo hoy! Ya sé ese don, debe ser el hijo de esos héroes de la manguera que aplasté. Nunca lo olvidaré, no después de que me dieran esto». Señaló su cicatriz y su ojo protésico con el pulgar. «Será el destino. Les dije a esos idiotas que cazaría a su familia si no podían detenerme, y no pudieron. No esperaba que tardara tanto, pero, ¿qué demonios?». Muscular fue interrumpido una vez más, cuando un disco láser translúcido y brillante lo cubrió, encerrándolo en una cúpula. «Tienes truco tras truco, ¿verdad, mocoso?». Musculoso se giró hacia Izuku. «Hay que respetarte. Hay que tener agallas para atraparte en el suelo de un matadero. A ver si puedes cobrar el cheque que acabas de hacer». «No entiendes lo que acabo de hacer», dijo Izuku, con el látigo negro cubriéndolo como una segunda piel, hasta que solo el verde de sus pupilas fue visible. Discos láser se le pegaban, como estrellas en el cielo nocturno. Zarcillos serpenteaban desde su espalda, y el humo emanaba de él, llenando la burbuja. Un rayo verde chispeó antes de que el humo lo oscureciera por completo. «No estoy atrapado aquí contigo. Estás atrapado aquí conmigo. ¿Son estos los Nomu con los que luchaste en la USG?», preguntó Blatkin a Eraseread mientras endurecía la sangre que rodeaba a su objetivo, protegiendo a Oyama, Sato, Zero y Monoma del cadáver ambulante. «No al mismo nivel», dijo Eraseread. «Creo que están llegando al fondo del barril con estas criaturas». Le dio una patada a una de las más pálidas y la lanzó contra un árbol. Los 3 grandes se habían adentrado en el bosque para rescatar a sus estudiantes de primer año. Mientras tanto, las gatitas salvajes luchaban contra 2 miembros de la Liga de Villanos, ambos con máscaras. Uno inquieto, llamado Gula, se estaba comiendo todas las creaciones terrosas de Pixiebot, mientras que otro con rastas en forma de flecha, llamado Cronostrasis, estaba ralentizando a Tigre hasta el punto de que su cuerpo elástico parecía más melaza que agua.
Mandalay se coordinaba, luchando cuerpo a cuerpo, aparentemente estresado por el paradero de Kota. Ragdoll, por desgracia, no estaba presente. Habría sido bueno conocer sus puntos débiles. Mientras Eraserhead miraba fijamente a Chronostasis, activando su don y permitiendo que Tiger se moviera a toda velocidad y alcanzara al tipo, notó un destello proveniente de su visión periférica, el rugido de los motores acompañando a una figura que saltaba de árbol en árbol. Aizawa Sensei. La liga de villanos está atacando en masa el bosque. Gritó Tenya. Cargaba a Ojiro, consciente pero claramente debilitado, a la espalda. Intentamos evacuar, pero hay complicaciones, sobre todo relacionadas con los dones de los enemigos. 2 de ellos se inyectaron lo que parece ser Trigger. Uno de ellos ahora puede drenarnos la energía con solo inhalar, dejándonos exhaustos a muchos. Otro puede fusionarse con el suelo y los árboles, capaz de atacarnos y desorientarnos. Eraserhead tuvo que parpadear mientras Tiger se enroscaba alrededor de Chronostasis. Me alegra saberlo. ¿Alguna otra información útil? ¿Quizás el motivo? Tenya entrecerró los ojos. Esto es un intento de secuestro. Sus objetivos principales son Midori y Kunieri-chan. Eraserhead, de alguna manera, se contuvo de maldecir. Dijo, lleva a Ojiro al aula y quédate quieto. Mientras Tenya obedecía, Eraserhead se dirigió a Mandalay. En cuestión de minutos, todos los estudiantes del agua se enteraron de lo que estaba sucediendo, quién estaba detrás y a quién atacaban. Y a todos se les informó que Eraserhead les había dado permiso para usar sus dones. Poco después, se oyó un ruido ensordecedor cuando el helicóptero que Momo había creado durante la caminata despegó sobre el bosque. Melissa estaba al mando, y Mei tomó su posición con la ametralladora. Sí, habían incluido una ametralladora y numerosas rondas de balas de goma. Cuando Eraserhead preguntó por qué, simplemente respondieron que había una probabilidad no nula de que lo necesitaran. Eraserhead estaba dispuesto a darles crédito extra por eso. El helicóptero encendió sus enormes focos y los altavoces sonaban a todo volumen una canción americana antigua relacionada con una guerra anterior a los Quirks que habían librado. Algo sobre un hijo afortunado, si lo traducía bien, ¿no? Eraserhead negó con la cabeza mientras pateaba a un gnomo en el plexo solar. Al menos ahora, el caos se dirigía a los villanos. Ochako intentó someter a Toga. Su vínculo era el más fuerte, lo que permitió que una mayor cantidad de uno para todos fluyera a través de él hacia ella. Entre eso y el entrenamiento que habían estado recibiendo, pudo manejar aproximadamente el 5% de su poder con seguridad. Pero Toga era rápida y tenía experiencia en combate, además del entrenamiento en la UA y una pasantía con Ryukyu. Era difícil de acorralar, y aún más difícil esquivar sus golpes. Por suerte, no estaba sola, pues el bastón improvisado de Yui golpeó la cabeza de Toga y la mandó a volar. Recogió una piedra mientras Toga se recuperaba. Tras hacer una mueca de dolor, Toga jadeó de alegría. ¡Ay! Ambos están cubiertos de rayos como Izuku-chan. Y además son de colores diferentes. Me pregunto cuál será el mío. No tendrás un color, dijo Yui, proyectando su voz de una forma que Ochako no había oído antes. Izuku tiene un número finito de vínculos. Tú tenías el último antes de que él te cortara, y yo lo tomé. Y aunque el vínculo hacía que esa declaración sonara fuerte y apasionada, incluso Toga habría percibido su intenso orgullo y visto la sonrisa burlona en su rostro. «Ay, no tengas celos, querida», dijo Toga, lamiéndose los labios. «Yo también tengo mucho amor para todos. Puedo amarlos a todos, y él me amará, y estaremos todos juntos cuando me convierta en ustedes». Toga se abalanzó, lista para derribar a Yui, pero Yui le lanzó la roca que llevaba en la mano, y esta brilló con energía y creció hasta alcanzar el tamaño de una roca. Toga logró saltarla, pero se enganchó el pie al aterrizar, lo que provocó que la roca explotara y cayera de cara. Ochako la sometió, aumentando la gravedad de la rubia. «Toga, podemos ayudarte. Puede que Izuku no quiera tener una relación contigo, pero sabe que no puedes controlar tus impulsos. Todos sabemos que necesitas sangre para sobrevivir gracias a tu don. Podemos darte lo que necesitas. Por favor, ríndete. Déjanos ayudarte». Tsu saltó entre los árboles, ignorando el terreno cambiante causado por el villano, antes con aspecto de muñeca. Sostenía a Koji con la lengua y a Kinoko en brazos, ambos agotados. Ninguno de sus dones sería de mucha ayuda, ya que las llamas provocadas por uno de los villanos destruyeron los hongos de Kinoko y los diversos animales se vieron abrumados por el instinto de huir del fuego para seguir las órdenes de Koji. Pudo ver a Toru pasar corriendo, cargando la enorme figura de Bondo, sabiendo que era invisible para todos.
De alguna manera, tenía el control suficiente para que la luz que emanaba la hiciera visible a los ojos de quienes ella eligiera, pero nadie más la registrara. Tenía muy poco sentido, pero, para citar a su novio cuando llegó a un punto muerto en su análisis, los quirks eran una mierda. Mientras luchaban en el claro, los diversos miembros de la Eneada se coordinaron telepáticamente. Uno para todos fue suficiente para evitar que sucumbieran al don mejorado de Sifón y les permitió llevarse a quienes quedaron incapacitados para luchar después. Momo lideraba el contraataque, creando numerosas armas. Había habido algunos problemas con uno de los villanos llamado Larsendi, que podía arrebatar objetos de la mano de alguien y llevárselos a la suya, pero Reiko estaba con ella y podía jugar a la escondida. Además, Momo usaba tácticas alternativas, como fabricar objetos con una aleación de osmio o crear granadas aturdidoras y quitarles los seguros mientras las robaba. La boca de Setsuna también se había abierto, informándoles que ella, Mina, Eihiro y Tetsu luchaban contra el villano Moonfish. Mina lanzaba ácido a los dientes alargados del monstruo, Setsuna atacaba con sus partes voladoras, y ambos chicos los protegían mientras rompían las cuchillas dentadas de sus cuerpos. Aún así, estaban en un punto muerto, y Setsuna logró ver a Fumikage y Dark Shadow descontrolándose, así que iba a intentar atraer al chico. Mientras los tres grandes la superaban a toda velocidad, seguidos de cerca por el helicóptero, Tsu se preocupó, pero no demasiado. Eran fuertes. Sus conexiones los hacían poderosos. Izuku admitiría más tarde que se estaba excediendo un poco. Tenía mucha ira, ¿cómo no iba a tenerla, con sus antecedentes? Se esforzaba por evitar que lo dominara, que lo convirtiera en algo que no quería ser, así que siempre intentaba no aferrarse a la ira, sino identificar su origen y corregirla, o usarla como motivación. Pero, a veces, esa ira encontraba una salida justa que podía usar. Y ahí estaba él con un asesino psicótico. Uno que quería matar a un niño de 5 años, un niño que había quedado huérfano gracias a él. Uno que intentaba secuestrar a su hija adoptiva, y ciertamente no lo haría con delicadeza ni sin dolor. Uno que podía aguantar las palizas más duras que un héroe profesional podía infligir y aún así seguir en pie. Entonces Izuku realmente se volvió Plus Ultra. Transformó un poco del humo alrededor del ojo sano de muscular en una superficie reflectante, creando un efecto centelleante que lo cegó, sin importar la niebla que lo rodeaba. Discos láser desgarraron los músculos que le rodeaban el cuerpo. Látigo negro atrapó sus brazos, piernas y cuello, dejando a muscular con las piernas abiertas en el aire. E Izuku se abalanzó sobre él. Las extremidades de Izuku, incluyendo 2 látigos negros adicionales, eran una ráfaga de golpes que impactaban a muscular en todo el cuerpo. Los vestigios le proporcionaban pequeñas señales no verbales. Sus ojos, plexo solar, riñones e ingle fueron destrozados por los discos láser que lo acribillaban como ráfagas de escopeta. Finalmente, Izuku arrojó a muscular al suelo y le dio una patada en la boca. Sus suelas dentadas impactaron contra las mandíbulas con un crujido espantoso, y muscular se aflojó. Izuku lo revisó y descubrió que aún respiraba, estaba inconsciente y con ambos brazos y piernas rotos. Respirando con dificultad, Izuku dejó caer la cúpula que lo rodeaba y el humo se disipó. Eri y Kota seguían allí. Izuku no les había dejado ver la paliza que le estaba propinando a muscular, pues no quería que vieran la violencia. Mientras muscular yacía inmóvil en el suelo, Izuku les sonrió. Kota estaba completamente asombrado, y Eri parecía que estaba a punto de vitorear, cuando vio algo detrás de él y se quedó sin aliento. Izuku se giró y vio otra figura corpulenta salir del bosque, riendo y con una máscara de pájaro sobre una melena rebelde. Izuku gruñó. «Joder, chaval», dijo el nuevo bruto. «Ese tipo de las manos te elogió, pero no me esperaba una pelea así. Fue emocionante. Ahora, el rapero está aquí para enfrentarte». «Eres uno de los matones de Overhaul», gruñó Izuku. «Oye, solo lo seguí para poder darle una paliza algún día», dijo el rapero. «Me importa un bledo el plan de ese tipo para restaurar la Yakuza, y desde luego no me importa quitarle a la chica que retuvo quién sabe por qué. Solo me importa luchar y ganar con mi propia fuerza. Sin armas, solo cuerpo a cuerpo. Si ninguno de ustedes, estudiantes de héroe, me daba la pelea que quería, iba a enfrentarme a muscular yo mismo, pero aquí están. Les ganaste a Overhaul y a muscular». Levantó los puños enguantados. «Quiero un pedazo de ti ahora». Al enviar su sentido de peligro hacia afuera, Izuku no pudo detectar nada cerca. Eso no significaba que no hubiera una amenaza que pudiera evadirlo, pero Nana le dijo que Ochako y Yui estaban luchando contra Toga en ese momento, y que esperaba que no hubiera otros puntos ciegos. «Eri, Kota.
Regresen al campamento ahora. Corran. Volveré por ustedes. Gritó Izuku, levantando los puños en respuesta. Los dos niños corrieron como locos. Excelente. Dijo el rapero. Tranquilo, chico, no voy a ir tras ellos. Un hombre de verdad no actúa así. Genial, primero tenemos a Akira, ahora tenemos al villano Kiritetsu, murmuró Daigoro. Con una ovación, el rapero se lanzó a la contienda, sus brazos girando a una velocidad vertiginosa para lanzar golpes en rápida sucesión. Izuku aguantó el ataque, entre su armadura de látigo negro, lanzando discos láser para bloquear, usando el látigo negro para interceptar y esquivando con la flexión que Melissa le dio. Aún así, fue un ataque brutal, que finalmente se detuvo, dejando a Izuku herido, pero aún en la pelea, momento en el que contraatacó. El rapero solo reía de alegría, aguantando los puñetazos, las patadas, los látigos, los discos, las frecuentes ráfagas de Fajin. ¿Sí? Esto es perfecto. Tienes piezas un poco complicadas, sí, pero la fuerza que hay debajo es real. Así es como debe ser. Que le den a ese imbécil de Canopy a esa mierda de lanza y escudo. Solo dos hombres destrozándose. ¿Cerrará este tipo su estúpida trampa? Pensó el estudiante héroe en respuesta, frunciendo el ceño. Izuku intentaba acabar con este cabrón lo antes posible. No le importaba luchar por sí mismo. Solo quería asegurarse de que la gente que le importaba no muriera. Su hilo de pensamiento se interrumpió cuando sentido de peligro le advirtió de una amenaza a sus espaldas. Tenía que detenerla. Desafortunadamente, el rapero acababa de aplicar un nuevo ciclo a su don y estaba desatando el infierno sobre Izuku. Izuku estaba usando todo su poder para enfrentarse a su oponente. Y luego empezó a sentirse mareado. Mientras su coordinación fallaba y sus sentidos se embotaban, Izuku escuchó el disparo y sintió el impacto en su espalda. Al principio, no creyó que fuera mucho, pero luego sus discos láser comenzaron a debilitarse y los látigos negros retrocedieron. El puñetazo del rapero lo mandó a volar. Al hacerlo, dos figuras enmascaradas más aparecieron en la visión borrosa de Izuku. Una bebía un trago de una botella, la otra recargaba un revólver. ¡Qué demonios, pequeños cabrones! Nuestra pelea se estaba poniendo interesante. Rugió el rapero furioso. Jejejeje, no te preocupes, todo salió como estaba previsto, dijo arrastrando la voz borracha del tipo enmascarado más cercano a Izuku. La mejor manera de tener a Kyuseisu bajo nuestra custodia era distraerlo, desorientarlo y luego golpearlo con una de nuestras balas que borran su don, afirmó el otro. Que te jodan, Inquisidor. Acabas de arruinar la mejor pelea que he tenido en años. Voy a... Borracho de puñetazos, imbécil. El rapero se tambaleó mientras el borracho avanzaba, poniéndolo al alcance de su don. Izuku mantuvo la capucha completa, desapareciendo lentamente a medida que los efectos de la bala se apoderaban de su cuerpo. Quizás podría haber contraatacado, pero el don de Punch Drunk le impidió mantener el equilibrio y levantarse del suelo. ¿Cómo fue posible? No creía que la bala le hubiera atravesado la piel. Pinchazo, dijo la voz de Nana, como un celular que pierde la señal. Solo, dejando que todos te amen. Idiota, suspiró el inquisidor mientras el rapero se tambaleaba y caía. Aún así, tenía sus usos. Ahora, tú, miró a Izuku, quien podía sentir la mirada bajo la máscara de Doctor de la Plaga. Ojalá pudiera matarte ahora mismo, pero supongo que tendrás tus usos. Shigaraki te quiere vivo, y no dudo que lo hará doloroso cuando te llevemos ante él. Pero antes de hacerlo, dime, ¿quién mató a Overhaul? No sé, dijo Izuku arrastrando las palabras, incapaz de dejar de responder, al oír que las voces de los vestigios se apagaban. Creo que es Tomurashi Sensei, todos para uno. Dice la verdad, pero es un niño, uno al que podrían haberle mentido, declaró el inquisidor. Aún así, incluso si no fuiste tú quien mató a Overhaul, su muerte es tu culpa. Nos aseguraremos de que recibas lo que mereces, y si el benefactor de Shigaraki es realmente el culpable, bueno, podemos acercarnos para terminar el trabajo. Oye, Nemoto. Volvió a arrastrar las palabras. Vaya, todo por lo que sea. Dijo que Eri había eliminado al objetivo más importante, pero que si atrapábamos al menos a uno, ¿estaríamos bien? Y oímos que uno de los Nomu metió a Ragdoll por el portal. Vaya, y si decimos que Eri escapó. Juntos, nos jodemos Kyuseisu y todo por nada. El inquisidor soltó una risa cruel. ¡Qué idea tan maravillosa, Sakaki! Eri ya no valía nada para nosotros. Te voy a patear las cenizas, dijo arrastrando las palabras el rapero. Quizás.
En cuanto a este, Sudon se borrará entre 1 y 12 horas, dependiendo de la dosis y el metabolismo, pero no podemos ser demasiado precavidos con él. Inquisidor dio un paso al frente y sacó una jeringa. Izuku, dijo Yoichi, antes de que finalmente, el último Full Cowl se rompiera, One for All se desvaneciera del cuerpo de Izuku. Por primera vez en meses, Izuku estaba solo en su mente. Aunque a veces se quejaba, la ausencia de los vestigios y de sus novias era mucho peor de lo que recordaba. Afortunadamente, Inquisidor tomó una jeringa y la hundió en el brazo de Izuku, y en cuestión de segundos, incluso él desapareció de su cabeza. Toga se retorció al sentir la creciente gravedad. ¡Ayuda! ¿Quieres decir que quieres intentar volverme normal? Pues soy normal. Esta es mi normalidad, mi amor, y nunca pararé. Nunca más me esconderé. No puedes obligarme. Ochako. Gritó Nana débilmente en su cabeza. A Izuku le han disparado una bala del Shia Saikai. Uno para todos es, y la interrumpieron. Mientras eso sucedía, Ochako sintió que One for All la abandonaba, que el vínculo se desvanecía. Se debilitó. Había sentido el aumento de su destreza física durante tanto tiempo que su ausencia le parecía incómoda. Y los que amaba ya no estaban en su mente. El rostro de Yui estaba inexpresivo. Ochako conocía sus expresiones de experiencia, pero su rostro ya no era un libro abierto. No, susurró Yui, desolada. Claro que, sin el vínculo compartido, la gravedad aumentada de Toga desapareció, y Toga logró zafarse de su agarre, apartando a Ochako de su cuerpo. Parecía que iba a atacar de nuevo, cuando oyó algo en su auricular. Toga dejó escapar un grito de alegría. Tenemos a Izuku-chan. Podemos irnos. Fue un placer conocer a dos de mis hermanas esposas. Adiós, Ochako-chan. Adiós, Yui-chan. No te preocupes, cuidaré bien de nuestra Izuku-chan y volveré para traerte con nosotros. Toga se adentró entre la maleza y regresó al portal. Ochako y Yui la miraron, luego se miraron mutuamente, antes de correr tras ella. Puede que no pudieran oír sus pensamientos, pero sabían que compartían el mismo en ese momento. Lo tendrán sobre mi cadáver. All Might dio otro salto. Esta era la forma más rápida de llegar al campo de entrenamiento. Otros héroes cercanos estaban informados y en proceso de ser enviados, pero las cosas podían salir mal en un instante. Cada segundo contaba. Se sorprendió al saber que Izuku luchaba contra Muscular, precisamente, y su orgullo creció cuando Nana le dijo que Izuku había ganado contra ese villano. Se tranquilizó, sabiendo que todo podía salir mal en un instante. Y, por supuesto, así fue. Yoichi le gritó brevemente que Izuku estaba bajo los efectos de alguna droga, antes de perder la conexión con sus predecesores y sus estudiantes. Lleno de determinación, All Might se esforzó, forzando las brasas de One for All, con la esperanza de no llegar demasiado tarde. Nejire maldijo su toma de decisiones. Sabía que Izuku luchaba contra Muscular, pero creía que él podría con él. Y, evidentemente, podía, dado que el villano estaba destrozado e inconsciente. Izuku siempre necesitaba refuerzos, pero el problema era que no era el único en peligro. La mayor concentración de estudiantes se enfrentaba a un enemigo llamado Sifón, que les estaba drenando la resistencia. Tsu y Toru evacuaban a sus compañeros caídos, pero los que quedaban corrían un grave peligro, y el bosque estaba siendo reorganizado por un tipo llamado Mimic, escondido bajo tierra, así que incluso los estudiantes que intentaban huir se perdían aún más en el bosque. Pensando que Izuku podría valerse por sí mismo, Nejire decidió ayudar a sus estudiantes menos afortunados. Y cuando la voz distante de Isamu le dijo que Izuku había sido alcanzado por una bala extraña, solo para desvanecerse cuando One for All ya no la tocó, supo que había tomado la decisión equivocada. Aún así, la rabia que sentía encontró su salida. El villano al que pretendía enfrentarse estaba allí. Nejire volaba justo fuera del alcance de su don robador de vitalidad. Y así, aunque no fue tan rápido ni tan poderoso como hace apenas unos minutos, Nejire lo inundó con movimiento ondulatorio, deleitándose en su dolor. ¡Maldita sea!, gritó Tetsu mientras él y Eijiro se abrían paso entre la maleza. Tenemos que seguir adelante. La buena noticia fue que Sombra Oscura logró derrotar a Moonfish con rapidez y decisión cuando Setsuna condujo a Fumikage hasta allí. La mala noticia fue que Sombra Oscura estaba totalmente furioso y listo para atacarlos inmediatamente después. Así que Mina y Setsuna los guiaban hacia las llamas, con la esperanza de debilitar a Sombra Oscura lo suficiente como para que Fumikage pudiera retomar el control. Ni Eijiro ni Tetsu pudieron seguirles el ritmo. Siguieron el rastro, sabiendo que aún habría combates. Chicos.
Gritó una voz familiar, y los dos se giraron para ver la imponente figura de Akira desplomada contra un árbol, con una ramita sobresaliendo de su copete con forma de misil. Fuki bro. Gritó Eijiro, extendiendo la mano hacia él. ¿Estás bien? Preguntó Tetsutetsu. Mejor. Algunos logramos escapar mientras este grandullón nos dejaba sin energía. Yo tenía a Kendo, Tsunotori, Shiosaki y Aitoshi bro conmigo. Les di ánimos con una charla motivadora y les dije que volvieran al campamento y me dejaran atrás mientras me escondía, respondió Akira. ¡Qué varonil!, asintió Eijiro. Bueno, no esperes que te dejemos, respondió Tetsutetsu. En el peor de los casos, podemos mantener la posición. Claro. Akira sonrió, empezando a llorar. Sois los más geniales, justo el tipo de héroes con los que he querido hacerme amigo desde hace siglos. Al decir esto, Eijiro y Tetsutetsu quedaron envueltos en una luz roja, que se rompió y los dejó con energía, llenos de energía, y mucho mejor que antes. ¿Acabas de curarnos?, preguntó Eijiro. ¿Sí? No sabía que pudiera hacer eso hasta que llegamos al campamento. Nunca lo había probado con alguien que estuviera muy herido, dijo Akira. Tetsutetsu ayudó a Akira a levantarse. Muy bien, vamos a... Lo interrumpió un ruido entre la maleza, que reveló a un hombre enorme y musculoso con una máscara negra. ¿Dónde demonios se han metido esos cabrones? Ni lo intentes. Gritó Eijiro. No dejaremos que lastimes a ninguno de nuestros amigos. ¿Qué? ¡No! Gritó el hombretón, frustrado, y se arrancó la máscara. Su cabello castaño claro le tapaba los ojos. Otros dos de la liga interrumpieron mi pelea con Kyuseisu. ¿Estabas peleando con Midori bro?, dijo Tetsutetsu, no queriendo dejar que este tipo se saliera con la suya lastimando a su representante de clase. Sí, y fue perfecto. Una pelea genial, cuerpo a cuerpo, el tipo de pelea que llevaba años deseando, pero nadie me la había dado. Una pelea así fue la única razón por la que acepté esta porquería. Y dos de mis supuestos compañeros lo arruinaron dándole una paliza, noqueándolo y lanzándose con él a toda prisa. Dijo el grandullón. Entonces, ¿estás intentando impedir que se escapen con nuestro amigo?, preguntó Akira confundido. Claro que sí. No interrumpas ese tipo de duelo puro. Un hombre de verdad no actúa así. Gritó. Los tres estudiantes se miraron y Eijiro dijo. Entonces supongo que estamos del mismo lado por ahora. No les interrumpiremos la paliza, pero los seguiremos y los mantendremos alejados. El hombretón los miró y asintió. Muy bien. Soy el rapero. A ver si pueden seguirme el ritmo, chicos. Y siguió avanzando hacia las llamas. Joder, supongo que incluso los villanos pueden ser varoniles, dijo Tetsutetsu. Quizás no sea demasiado tarde para él, dijo Akira. Nada más varonil que inducir a un villano al heroísmo. Rikiya Katsukame, alias Sipon, estaba en apuros. Había dejado a la mayoría de los estudiantes exhaustos. Algunos de los que quedaban priorizaban la evacuación sobre la lucha, apartando más cadáveres, y Mimik y Larsen ayudaban a deshacerme de esos malditos en el bosque. Por desgracia, había alcanzado el límite de la efectividad de robo de vitalidad. Cualquiera que tuviera algo de energía se quedaba atrás y lo bombardeaba con ataques a distancia. Lo peor fue que llegaron refuerzos, en forma de una luciérnaga que lo bombardeaba con rayos de energía y un maldito helicóptero con una ametralladora que lo acribillaba con balas de goma. Pudo sobrevivir a los golpes, pero estos acabaron con las reservas que había acumulado, y más refuerzos arrasaban con sus aliados. Un chico rubio y musculoso saltó del suelo completamente desnudo, sosteniendo a Mimik, y procedió a golpear al exgerente del Shia Saikai hasta dejarlo inconsciente. A otro chico le crecieron varias partes de animales y empezó a hacerle el día a Larsen y 1000 veces peor. Eso fue injusto. Larsen acababa de jugar a la gallina con una chica que usaba un lanzacohetes. Tomó a uno de los Nomu para salvarse. Claro, eso la llevó a unirse a un chico con un don de soldador para lidiar con eso. Finalmente, cuando el asalto aéreo se detuvo, Sipon comprendió que tenía otra opción. El artillero del helicóptero estaba recargando y la chica de los rayos rizados tenía que recargar, así que Sipon se acercó al estudiante más cercano, que estaba tumbado, y lo agarró por el cuello, con la intención de usarlo como rehén. Desafortunadamente, Sipon no se dio cuenta de que había agarrado a Neito Monoma. Una vez en contacto con el villano, Monoma copió su don. No podía copiar las mejoras del gatillo, pero dado que el don básico de Sifón requería que tocara al objetivo, y Monoma estaba sujeto a sus garras, el robo de vitalidad fue efectivo.
En cuestión de segundos, Sipon y su rehén se embarcaron en una carrera armamentística para ver quién podía drenar la resistencia de quién más rápido. Una carrera que Sipon perdió cuando la chica espiral voló hacia él y le disparó en la nuca con una ráfaga de energía a quemarropa. Shouto maldijo a Endeavor, pero por una razón distinta a la habitual. El hombre lo había entrenado para usar su don y atacar a todos los oponentes, y para controlarlo de forma que no lo dominara. Esas técnicas eran, sin duda, mucho más útiles ahora que Shouto usaba los aspectos de su don que se compensaban entre sí. Sin embargo, Endeavor nunca le enseñó cómo combatir un incendio. Eso parecía un descuido masivo. Sin embargo, Shouto hacía todo lo posible, usando su hielo para apagar las llamas junto a sus compañeros. Kamakiri atravesaba los árboles para evitar que las llamas se propagaran. Rin envió sus escamas para talar más árboles en la dirección opuesta. Tsuburaba creó muros de aire para evitar que las llamas se extendieran. Fukidashi usó su onomatopeya para invocar el plat 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 de la lluvia torrencial e intentar sofocar el fuego. Intentos nobles que fueron minimizados cuando apareció el pirómano. El hombre con los brazos cosidos que se presentó como Dabi apareció con una expresión de satisfacción increíble mientras lanzaba llamas a los estudiantes con indiferencia. Los intentos de atacar a Dabi fueron frustrados por su compañero, Kanoti, un hombre calmadamente exasperado con una máscara de pájaro que levantó una cúpula amarilla translúcida para detener sus ataques. ¡Mierda! Siseó Kamakiri, retrocediendo mientras su intento de cortar los campos de fuerza le quebraba las espadas, que se le caían de los brazos. Estos cabrones solo están jugando con nosotros. No podemos golpearlos y siguen viniendo. Estas llamas son demasiado calientes. Gritó Tsuburaba. Están destrozando mis muros de aire. Todoroki, ¿cómo van tus intentos de detener las llamas con tu hielo? La cabeza con burbuja de diálogo de Fukidashi se giró para mirarlo. Mal, dijo Shouto con claridad. Son demasiado calientes, derriten el hielo al instante y hierven el agua que se forma. Qué lástima que no podamos combatir el fuego con fuego, se quejó Rin. Shouto parpadeó. Espera, eso podría funcionar. Se giró hacia su lado izquierdo, eructando llamas mientras mantenía un chorro de hielo corriendo para refrescarse. ¿Qué coño haces?, preguntó Kamakiri. ¿Estás loco? Sus llamas son demasiado calientes para mi hielo, pero incluso los usuarios de fuego tienen límites en su resistencia al calor, respondió Shouto. Y ese tipo de la barrera puede que mantenga las llamas alejadas, pero la temperatura sigue subiendo. Rin terminó la idea, apretando el puño con anticipación. Parecía estar funcionando. El hombre grapado estaba perdiendo la compostura, gritándole algo a Kanoti, quien parecía disculparse, y ambos se retiraron. Y luego, de alguna manera, a pesar de que todo el infierno se había desatado antes, logró desatarse una segunda vez. El primero fue cuando Setsuna, al menos algunos fragmentos de ella, voló hacia allí, seguida rápidamente por Mina. Y pisándoles los talones estaba una enorme y poderosa sombra oscura, que retrocedió ante las brillantes llamas lo suficiente como para que Fumikage pudiera controlar su don y se desplomara al suelo. Entonces llegó una oleada de Nomu que logró evadir la captura, junto con 3 de los villanos, 2 hombres enmascarados y una colegiala con una extraña bufanda con colmillos. Seguidos por varios estudiantes y ayudantes de cátedra, que cargaban hacia adelante. Con Dabi concentrado en la retirada, Shouto vertió todo en su hielo, casi drenándolo mientras el glaciar resultante se manifestaba, despejando un camino para que él y sus aliados siguieran a los villanos. En un momento, escuchó una voz fuerte que gritaba: «Corres bastante rápido para ser borracho». Seguido de un estruendo, el rapero lanzó a Eijiro como una jabalina, golpeando a 2 villanos enmascarados contra el suelo, junto con el objetivo que llevaban, la forma inconsciente de Izuku. El que tenía el pelo más largo parecía haber quedado inconsciente, momento en el que el tipo grande corrió y comenzó a atacar al tipo encapuchado. «Izuku ni», gritó Shouto. Dabi se quedó atónito antes de agarrar a Izuku por el cuello de la camisa y arrastrarlo. Ochako, enfurecida, eliminó su gravedad y se lanzó para golpear al hombre, solo para estrellarse de cabeza contra una de las barreras de Kanoti. Dabi una vez más dio una sonrisa satisfecha y dijo: «Bueno, ¿no es eso trágico, Shouto Todoroki?», antes de desaparecer en la niebla negra, que desapareció junto con la barrera. Cuando el portal se cerró, Ochako cayó de rodillas y aulló de dolor. Como para colmo de males, All Might aterrizó en el claro exactamente 8 segundos después de que el portal se cerrara. «Esto apesta», se quejó Itoshi en la sala de espera del hospital. «Menuda subestimación», dijo Tetsu.
Todos estuvieron de acuerdo. 5 de los villanos escaparon. Y Miko Toga, Dabi, Canopy, Chronostasis y Gluttony, junto con 2 de los 7 Nomeus. Muscular, Moonfish, Sipon, Larcendi, Zirconium, Mimic, Inquisitor, Punchdrunk y el Rapper fueron detenidos. El Rapper acató el arresto y el testimonio de algunos estudiantes indicó que existía la posibilidad de una sentencia menos severa. Hablaban de rehabilitación como una posibilidad. Diablos, Miruko salió a servir como testigo del carácter del tipo por alguna razón, lo cual fue impactante. Aún así, eso fue un pobre consuelo dado que Ragdoll, una proheroína, fue secuestrada junto con Izuku. Setsuna frunció el ceño. La prensa nos está dando la lata por esto. Y ni siquiera son consecuentes. Atacan a la UA por no protegernos y luego, en el siguiente párrafo, nos acusan de uso excesivo de la fuerza como si estos imbéciles no estuvieran intentando asesinarnos. Así que por eso Aizawa Sensei los llama buitres, dijo Mina con el ceño fruncido. Y no paran de hablar de que todos nos lastimamos cuando la mayoría solo sufrimos desgastes menores. Y hasta los que nos jodimos tuvimos que lidiar con el agotamiento gracias a ese gran cabrón. Dijo Kamakiri. Awase grunó. Le dio el relevo a Kaibara, Shoga, Shishida, Kurohiro, Shoji, Onenuki, Ojiro y Bondo de nuestra clase. También a Monoma, pero luego hizo ese movimiento de rehén y Monoma recuperó lo perdido. ¿Qué hay del 1A? Tetsu frunció el ceño. Kouda, Komori, Hiri Kaminari. Nadie más tuvo algo tan malo como eso. Kiribro fue zarandeado, pero tuvo peores experiencias en el entrenamiento. Tokoyami fue aniquilado, pero eso se debió principalmente a su propio don. Y Uraraka, bueno, tuvo algunos cortes y perdió sangre, pero nada que requiriera pasar la noche en el hospital. La mención de Uraraka volvió a bajar el ánimo. Recuperar a Eri fue terrible. Ella y Kota habían salido ilesos del bosque, después de que Izuku derrotara a Muscular. Descubrir que su amado papá, su salvador, le había sido arrebatado por los hombres que la lastimaron en el pasado, estaba más allá de las lágrimas. Estaba destrozada. Kota también estaba dolido por eso, aferrándose a sus tías y tíos en estado de shock. Ninguno de los amantes de Izuku se encontraba bien. Además de perder a su novio, sus vínculos no funcionaban. Yui fue la que más lo llevó, llorando en silencio al no poder expresarse con facilidad. Tsu, en contraste con su habitual calma y serenidad, también se derrumbó, sollozando entre risas ahora que los nuevos miembros de su familia ya no estaban en su mente. Nejire farfulló disculpas a todos. El normalmente grandilocuente Toru se volvió retraído. Melissa caminaba de un lado a otro, llamando a la gente y hablando en un inglés muy rápido y entrecortado. Mei y Momo estaban planeando algún tipo de artilugio. No estaba del todo claro ni si sus planes realmente ayudarían o simplemente las distraerían de la situación. ¿Y Ochako? Ochako estaba furiosa. No explotó, como el poema épico de blasfemias que había lanzado sobre Bakugo. No, permaneció silenciosa, pero intensa. Su mirada era intensa. Solo Olmig se acercaba a su rostro decidido, e incluso el héroe número 1 se quedó corto. Cuando Inko Midoriya llegó al hospital llorando, Ochako la abrazó con cariño y le dijo, vamos a recuperarlo. Lo dijo con tanta firmeza que casi sintieron lástima por la Liga de Villanos. Casi. Los ojos de Izuku se abrieron de golpe y luego se cerraron de golpe con dolor. Sentía como si le hubieran partido la cabeza. ¿Qué pasa, chicos? Preguntó Izuku en su cabeza. No hubo respuesta. Intentó llamar a One for All. Nada. Recordó la bala y las consecuencias. Debió haber inyectado algo de esa droga antidon que Overhaul hizo con la sangre de Eri. Empezó a entrar en pánico y se despertó de golpe. Por supuesto, se dio cuenta de que estaba atado a una silla, completamente atado, incluso con el cuello forzado a esa posición. Abrió los ojos una vez más. Estaba mirando directamente a los ojos color ámbar de Miko Toga, mirándolo como un perro hambriento podría mirar una chuleta de cerdo. Ya despertó. Gritó Toga. Buenos días, cariño. Después de sentir el amor de sus novias, la declaración de Toga simplemente se sintió mal. Ah, entonces nuestro invitado nos ha honrado con su presencia, dijo la voz tranquila de un hombre más joven detrás de Toga, la única persona presente en la sala. Permítame presentarme. Soy Ekiji Tengai, ex miembro del Shia Saikai, ahora miembro de la Liga de Villanos. Puede llamarme Canopy. Así que eres una de las personas que torturó a Eri, gruñó Izuku. ¿Torturado? Canopy ladeó la cabeza. Solo sé que Overhaul me acogió cuando mi vida dio un vuelco y no tenía a dónde ir. Me dio un propósito.
Y ahora, él está muerto y su sueño está hecho pedazos por tu culpa. Estaba desmantelando a Eri y cosiéndola de nuevo con su don, gruñó Izuku. Kanopi no se inmutó. Si tú lo dices. El dolor, sin embargo, es solo un concepto pasajero en la vida. Pero es divertido. Dijo Toga. Kanopi, ahora que está despierto, voy a beber de él. Kanopi le puso una mano en el hombro. No lo harás. Teníamos órdenes explícitas de no tocarlo hasta que nos dieran permiso. ¿Ay, solo un sorbito? Dijo Toga con un puchero. Está delicioso, y no me dieron suficiente sangre de mis hermanas esposas. Ay, Izuku-chan, conocí a 2 de nuestras novias. Ochako-chan y Yui-chan. Son tan lindas. Ya las adoro. La mirada de Izuku hacia ella se volvió asesina. Kanopi suspiró. Vamos, Toga. Necesitamos informar a Shigaraki de este giro de los acontecimientos. Rayos. Supongo que tendré que pedirle a Tomura-kun que me deje jugar más tarde. Adiós, Izuku-chan. Toga saludó con cariño mientras se alejaba saltando, con Kanopi pisándole los talones. Una vez solo, Izuku intentó comprender su situación. Las ataduras eran fuertes y podían suprimir fácilmente los dones. Desafortunadamente, incluso si no lo fueran, Izuku carecía de su don. Esto sumió a Izuku en una espiral de ansiedad. Debía de ser la droga destructora de dones que Overhaul estaba fabricando con la sangre de Eri. Los informes policiales decían que eran temporales, pero ¿era cierto? ¿Podrían haber creado una versión permanente? E incluso si fuera temporal, no sería posible restablecer el don al regresar. Uno para todos podría fácilmente volver a su forma original, solo el don base, sin los 2 siglos de desarrollo que permitieron a su portador ser tan poderoso. Los vestigios, su familia extendida, podrían ser borrados, y con ellos sus dones. ¿Y los vínculos? ¿Seguirían existiendo? ¿Se borrarían? ¿Empezaría desde cero también? ¿Desaparecerían los vestigios, dejándolos cortados para siempre? ¿Simplemente dejarían de funcionar? Y, después de todo este desastre, ¿quién podía asegurar que se quedarían con él? Toga ya se había encontrado con Ochako y Yui, ¿se alejarían por su propia seguridad? ¿Podría arriesgar su seguridad permaneciendo atado a ellas? Cuando la ansiedad lo atacó, empezó a respirar con dificultad, con el corazón latiéndole con fuerza en la garganta. Se ahogaba en sus propios pensamientos. Izuku, Izuku. La voz de Yoichi lo sacó de su ensimismamiento. Yoichi Hiri-san. Izuku se aferró a la voz como a un salvavidas. Estamos aquí para ti, Izuku. Dijo Nana. Vamos, chico, no nos rendiríamos tan fácilmente. Dijo Ryuji. ¿Por qué clase de tontos nos tomás? Izuku suspiró aliviado, desplomándose en la silla donde estaba atado, antes de pensar. Espera, ¿qué pasa con los demás? ¿Siguen las ataduras? Espera, chico, es como si la electricidad volviera después de un apagón y todo tuviera que reiniciarse en respuesta, dijo Daigoro. Izuku esperó segundos agonizantes antes de que de repente, una avalancha de información llegara, su estado mental libre de los muros que había construido, permitiendo que los pensamientos de cada una de sus novias fluyeran hacia él, hasta que se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Izuku. Gritó alegremente Ochako, seguida por todos los demás. Sí, Ochan, estoy aquí, dijo Izuku, aliviado hasta el cansancio. Claro que el peligro no había pasado. Desafortunadamente, no sé dónde está aquí. Te sacaremos de ahí. Dijo Tsu. ¡No! No quiero que te lastimes intentando sacarme. Dijo Izuku. Antes de que pudieran protestar, se escuchó una voz profunda y preocupada. Mi niño, mi valiente y maravilloso niño. Agárrate fuerte. Nezu está haciendo planes. Los héroes vienen por ti. Mantente fuerte, Izuku. Pronto estaré allí, le aseguró Olmigas. Hola, jugador 2, dijo Tomura, entrando a la habitación, sin las manos cortadas que lo cubrían antes, pero cargando un gran saco. Tenko-kun, dijo Izuku, preocupado. Nana se manifestó en ese momento, deseando poder tocar al chico, hablar con él, quizás hacerle entrar en razón. ¿Sabes qué? Te lo dejo pasar. Me diste un regalo, Kyuseisu, y por eso, puedes llamarme por mi antiguo nombre, dijo Tomura, casi alegre. Luego pensó por un segundo. Aunque eso me recuerda algo. Eres muy hablador. Y necesito que guardes silencio para esto. Metió la mano en un cajón y sacó una mordaza de bola. Sujetándola con cuidado con solo 4 dedos, la aseguró alrededor de la boca del niño, apretándola un poco, lo suficiente como para causarle dolor, pero sin mucho daño. Bueno, por eso quiero agradecerte, se sentó frente a Izuku.
Si me hubieras dicho que antes no tenía don y que Sensei me estaba engañando, ¿quién sabe? Quizás hubiera hecho lo que querías. Quizás no en ese momento, pero quizás hubiera decidido cambiar de rumbo después. Pero me recordaste mi antiguo nombre, mi antigua vida. Sonrió. Sensei me habló de uno para todos. De cómo los dones dejan una parte de sí mismos. Espero que tenga razón. Espero que esa maldita cerda de Nana pueda oírme ahora mismo. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. Nana jadeó y las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, provocando que Izuku también llorara de rabia. Mira, olvidé por completo todo lo que pasó antes de acabar en la calle. Pero en cuanto me diste mi antiguo nombre, en cuanto me tranquilicé, todo volvió a la realidad. ¿Ves, mi viejo? Era un auténtico desastre. Tenía un temperamento peculiar, y no hacía falta mucho para desahogarlo. ¿Y qué lo sacaba a la luz, en el nivel más difícil? Héroes. Di algo sobre héroes, por no hablar de algo positivo, y se volvía un berserker. Lo único que recuerdo de él es que le tenía miedo. Me preocupaba que me hiciera daño a mí o a alguien más. Recuerdo claramente la última vez. Estaba hablando con Anane-san y surgió el tema de los héroes, así que me enseñó un secreto en el estudio de papá. Una foto de nuestra abuela, una héroe profesional. Estaba tan feliz. Era un niño tonto que pensaba que los héroes eran buenos, así que estaba orgulloso de tener uno en la familia. Lo dijo con desdén, y luego se volvió completamente frío. Claro que el viejo se enteró. Y cuando lo hizo, Ana me echó la culpa. Estaba contenta de que yo recibiera la paliza que se había ganado. Mamá y sus padres no parecían muy contentos, pero tampoco lo detuvieron. Sabían de dónde sacaban el pan. Recordé una cosa que dijo con perfecta claridad, justo antes de dejarme tirado en el patio trasero sin cenar. Dijo, los héroes son personas que lastiman a sus propias familias solo para ayudar a completos desconocidos. Nana rompió a llorar al oír eso, e Izuku se unió a ella. La mordaza le impedía llorar, pero las lágrimas fluían a raudales. Tomura se recostó. Y, por si fuera poco, cuando Dekai se activó, su primera acción fue intentar matarme. Lloraba y vomitaba de miedo de que mi don hubiera lastimado a mis seres queridos, y él intentó destrozarme la cabeza con una podadora. Así que lo maté primero. Era él o yo. Su ceño fruncido se transformó en una sonrisa grotesca. ¿En serio? Fue lo mejor que me pudo haber pasado. Si no tuviera un don, de todas formas, me habría echado a la calle, y ese es el mejor de los casos. Lo más probable es que todavía estuviera bajo su control, un inútil que no podía hablar por miedo a que lo golpeara. Tengo internet, he aprendido lo mal que es no tener un don. Pero Sensei me dio la oportunidad de vengarme de ese cabrón. Tomura se levantó. ¿Y sabes? Eso me hizo pensar, dijiste que Nana entrenó a All Might. Así que mi viejo se quedó atrás, y All Might se quedó con su madre. Y cuando me quedé en la calle tras perder mi hogar, nadie me ayudó. Todos esperaban que un héroe hiciera el trabajo por ellos. Todos esos PNJ estaban felices y contentos de no hacer nada porque All Might estaba allí con una gran sonrisa tonta diciéndoles que podían hacer lo que quisieran porque él estaba allí para salvarlos. Izuku quería discutir eso, pero una imagen cruzó por su mente. Bakugou siendo ahogado por el villano de lodo, toda la multitud y varios héroes profesionales simplemente parados, sin hacer nada esperando a que alguien con un don mejor, específicamente a All Might, llegara corriendo y salvara el día. All Might, quien, sin que ellos lo supieran, apenas podía mantenerse en pie en ese momento. Quien luego lo regañó por actuar cuando nadie más lo haría, porque no se dieron cuenta de que si él no hubiera entrado corriendo, All Might tal vez no habría superado sus propios límites para salvar el día. Tenía razón Tomura, al menos en eso. All Might estaba haciendo que la gente fuera demasiado complaciente. Eso me hizo comprender cuál es mi objetivo, jugador 2. Destruir este mundo que ama tanto a los héroes que abandonará a niños por ello. Vengarme por completo, no solo por la primera vez que Sensei me dio hace tantos años. Luego, Tomura recogió el saco que había traído. Arrojó el contenido al suelo, revelando las manos cortadas que lo habían cubierto en el usj. Estas son las manos de mi familia. Sensei las recuperó de los escombros de mi antigua casa y las conservó para mí. Cuando llegué aquí, era un desastre. Lo único que me tranquilizaba era tener las manos de mi familia abrazándome, pero ahora recuerdo lo que me hicieron. Ana tomó las manos más pequeñas y las desintegró. Madre hizo lo mismo con otras manos. Mis abuelos se desintegraron más manos. Y, por último, ese bastardo al que una vez llamé padre. La última mano, la mano que había adornado su rostro, se convirtió en polvo.
Así que gracias, jugador 2. Gracias a ti, logré deshacerme de lo que me frenaba, dijo Tomura mientras dejaba caer el polvo al suelo sin contemplaciones. Se hizo el silencio, salvo por los sollozos ahogados de Izuku y los lamentos de Nana, que solo él podía oír. Tras unos minutos, pareció que Tomura había tenido suficiente y le quitó la mordaza a Izuku. Izuku no confió en su voz al principio, pero finalmente se armó de valor para decir: entonces, sé lo que quiere All for One, pero ¿qué quieres tú de mí? Quería matarte, pero ¿en serio? Ahora te debo una, dijo Tomura con una sonrisa sádica. Así que, en lugar de eso, esto es lo que haré, después de torturarte hasta que renuncies a tu don-up, o te debilites tanto que Sensei pueda robártelo, te cortaremos los brazos y las piernas y te destrozaremos las cuerdas vocales. Luego, una vez cauterizadas tus heridas, Sensei te dará una copia de super regeneración. Le gusta tener extras de ese don. Es genial para Nomeus. Tiene algunos dones más que podrían ayudarte a sobrevivir a tu nueva vida, porque te entregaremos a Toga cuando terminemos contigo. Serás su banco de sangre y su almohada corporal. Tendrás las herramientas para no morir por sus atenciones, así que no te preocupes, jugador 2. Serás amado por mucho, mucho tiempo. Tras la partida de Tomura, se quedó solo por un breve tiempo. El aprendiz de All for One había lanzado varias bombas y todos en su red mental se vieron obligados a recuperarse. Fue casi abrumador, y esa sensación se rompió pronto cuando le asignaron un nuevo guardia, Dabi, horriblemente quemado. David parecía distraído y murmuraba como Izuku. Desesperado por algo que lo distrajera de todo, Izuku escuchó las palabras del villano, que estaba tan crujiente. No me lo puedo creer. Planeando esto durante años. Años. Y simplemente lo dice. Lo dice como si nada. Y hay idiotas elogiándolo por ello, como si decir la verdad por una vez en su vida compensara cada mierda que hizo. Maldito imbécil, maldijo Dabi, y finalmente se dio cuenta de que tenía público. ¿A quién coño miras? ¿La única otra cosa que hay en la habitación? Preguntó Izuku. Dabi soltó una risa sin humor. Bueno, toca. Creo que olvidé que no eres solo un mueble. Así que Shouto Todoroki te llamó Suniri-san, ¿eh? Solo después de que lo convencí de que dejara de llamarme papá, dijo Izuku. Dabi escupió. ¿Eres comediante? Hablo en serio, dijo Izuku. Me dijo que estaba buscando un nuevo papá y cuando le conté cómo conocía a mi padrastro, me dijo que cumplía los mismos requisitos para él. Entonces supongo que él es el comediante, se burló Dabi. Izuku se encogió de hombros. Quizás. Shouto-kun tiene una cara de póker inexpresiva. No sé si habla en serio o solo está bromeando. Sobre todo en este caso, dado que Endeavor es un montón de basura médica en llamas y sin duda estaría feliz de no volver a verlo. Dabi simplemente lo miró fijamente. ¿Qué? ¿Endeavor no le dio algo de su lista para Navidad o algo así? Izuku lo miró perplejo. Bueno, estaba el entrenamiento tortuoso, el hecho de que nunca tuvo nada parecido a una infancia, estuvo aislado de sus hermanos y, esencialmente, se convirtió en un arma viviente. Sin mencionar que Endeavor llevó a su hermano mayor al suicidio y provocó una crisis nerviosa en su madre, lo que llevó a Endeavor a ingresarla en un hospital psiquiátrico. Dabi tenía la mirada de alguien que no escuchaba lo que esperaba, y por eso estaba ajustando la nueva información a las preconcepciones que había preparado con tanto cariño, como si fuera algo tan malo. Podría haber sido mucho peor. Y esa zorra cazafortunas podría haberlo hecho mucho peor que un manicomio. Izuku estaba a punto de interrogar a Dabi, pero Isamu pareció taparle la boca con la mano. No lo interrumpas. Podrías enfadarlo. Dabi frunció el ceño al darse cuenta una vez más que tenía audiencia, y simplemente se giró hacia un lado, observando a Izuku y enfureciéndose en silencio, sacó un cigarrillo y lo encendió con su propio fuego. Izuku gritó. «Olmig». «Sí, joven Izuku», respondió Olmig. Su propia depresión por el destino de la familia de Nana se evaporó ante la preocupación de su hijo. ¿Pasó algo con Endeavor?, preguntó Izuku. Nezu concluyó su investigación. Entre él, Sir Niuteye y yo, logramos convencer a Enji de que revelara su sórdido pasado. Ha dado de alta a su esposa del hospital, ha prometido alejarse de su familia, cuidar de ellos económicamente y continuar con su labor de héroe mientras la comisión lo permita, dijo Olmig. Eso es, wow, dijo Izuku. Aparentemente le dieron consejos sobre cómo manejar la situación hablando con su padre biológico, dijo Olmig. Izuku parpadeó. Espera, ¿qué? Resulta que Enji Todoroki y Sashi Midoriya son primos terceros, dijo Olmig.
Pensé que ya había terminado con las revelaciones impactantes por hoy, supongo que tengo espacio para más, dijo Izuku, sorprendido. Entonces se dio cuenta. Espera, si somos primos lejanos, esto significa que no hay posibilidad de que Shoto-kun deje de llamarme Izuku-ni. Es una carga muy pesada, dijo Olmig, aferrándose a la mínima frivolidad que le quedaba. ¿Por qué preguntas? Este villano llamado Dabi se quejaba de Endeavor. Creo que al revelarlo todo, Endeavor arruinó algunos de sus planes, parece que tiene una venganza personal contra él, dijo Izuku. Espera, ¿es este el villano que quemó el bosque? Preguntó Olmig. Sí, ¿por qué? Preguntó Izuku. All for One fue golpeado hasta quedar reducido a una masa sangrienta de órganos destrozados y un cráneo completamente destrozado, así que creímos que estaba muerto. Sobrevivió. Se presumía que Tenko Shimura era uno de los montones de sangre y polvo entre los escombros de la casa Shimura. Sobrevivió, comenzó Olmig. El hijo mayor de Endeavor, Touya Todoroki, quedó atrapado en un incendio que destruyó la ladera de una montaña. La temperatura de las llamas era más que suficiente para cocer carne humana, y el joven Touya tenía poca resistencia al calor. Lo único que se encontró de él fue un trozo blanco derretido de su mandíbula. Según todos los indicios, es imposible que haya sobrevivido. Izuku casi tragó saliva. Pero aquí tenemos a un hombre horriblemente quemado, usando fuego extremadamente caliente, cuyo rostro entero parece remendado por un aficionado, que odia a Endeavor y parece tener un conocimiento específico de la vida familiar del hombre. Vamos 3 de 3, concluyó Olmig. Joder.